Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio del I Ching. En la clase de hoy vamos a terminar con la serie de hexagramas para la formación del carácter, según Confucio, con los hexagramas 47 y 48 que corresponden a el agotamiento y el agotar y el reponer sería. Eso sería la secuencia de hexagramas que vamos a ver hoy. Así que les voy a ir compartir una ventana para que vayamos leyendo primero sobre el agotar según el maestro Juan. Bien, ¿qué nos dice? Hexagrama número 47, Kun, suena parecido cuando hablamos de tierra, pero es otro carácter, aunque suene igual. Es agotar, es lago arriba y lago abajo. Kun significa dificultad y penuria, sugiere una posición o situación difícil. En la antigüedad significaba estar rodeado de enemigos, sumido en la pobreza, extremadamente cansado o exhausto, o sea, una situación complicada. En este caso, el agua debajo del lago significa que el lago se ha vaciado de alguna manera. Respecto de la traducción, dice, Wilhelm lo traduce como opresión o agotamiento, Blofeld como adversidad o cansancio, acá se utiliza agotar. El ideograma es un árbol, que es lo que se ve este dibujo en el ideograma, situado dentro de una gran boca, lo que lo rodea. Boca significa un recinto. El símbolo del hexagrama precedente era la madera que crece hacia arriba, ¿no? En este es la madera encerrada en un recinto que ya no puede crecer, al final se agotará y morirá. Antes de la dinastía Zhou, el ideograma de Kun estaba representado por la madera y el signo de tensión indicando que la madera deja de crecer, se agota. Es decir, la naturaleza de la madera siempre es la expansión del elemento madera o de esa dinámica. La estructura es lago arriba, agua abajo, agua debajo del lago es la imagen de un lago vacío, el agua se ha agotado por completo. Agotarse define una situación en la que el agua se agota, la energía de uno se agota. Esta es una de las situaciones más difíciles descritas en los 64 hexagramas del I Ching, cargada de restricción, obstrucción, opresión y agotamiento. Las 6 líneas son desfavorables en la interpretación de cada una de ellas, ¿no? La situación parece extremadamente sombría y desesperada, pero este es el momento oportuno para ocultar las propias capacidades y esperar el momento oportuno. En una situación agotadora, uno aún debe buscar la prosperidad y la suavidad y permanecer firme y recto. Solo la gran persona posee estos rasgos que le traerán buena fortuna. En el espíritu del I Ching, una situación extremadamente agotadora contiene las semillas de una gran regeneración. El sabio acepta cada situación con fe y facilidad. No mucha gente comprende y cree esta verdad. Acá tenemos esta idea de que en la adversidad se pone a la luz la verdadera naturaleza del carácter y podemos realmente poner en juego nuestras virtudes. Si todo fuera miel y rosas y nunca estuviéramos en situaciones adversas, es decir, sin estrés no hay aprendizaje, no hay crecimiento. También es como una de las claves siempre para la evolución de la personalidad y la persona también, es irse enfrentando a situaciones difíciles que a veces nos llevan a el agotamiento. Bien, entonces vamos a ir un poco al significado. Dice, este hexagrama trata sobre la forma de afrontar un momento o situación extremadamente difícil, que en general es cuando buscamos consejo de I Ching, suelen ser situaciones difíciles. El texto es enigmático. La imagen del hexagrama sugiere que las fuerzas yin abruman al yang, pero el yang no será vencido. Es decir, hay una gran cantidad de líneas yin rodeando a las líneas yang. Bien. El virtuoso y el sabio pueden caer en una situación de destitución, pero es solo una condición temporal, porque saben practicar el autoexamen y lamentarse y arrepentirse. Siempre aprenden algo de sus errores anteriores. Los hombres pequeños pueden tener éxito y prosperidad durante un tiempo, es decir, las personas no virtuosas, hace referencia a los hombres pequeños. Pero seguramente acabarán en la indigencia. Ellos se niegan a comprender la ley de causa y efecto. Quien daña a los demás acaba perjudicándose a sí mismo. Acá hay una
mención un poco de ley de causa y efecto, lo podemos interpretar también como el karma también. Un lago sin agua se seca, un hombre sin dinero se quiebra. La presión financiera es una de las situaciones más estresantes de la vida humana. Los antiguos chinos nos recuerdan, un hombre sin dinero es como un pez sin agua. En una situación así es difícil sobrevivir. Esta verdad se aplica tanto a una persona como a un gobierno. Hay distintas formas de entender el agotamiento. Uno puede agotarse por no tener lo suficiente o por tener demasiado. Cuando uno se encuentra atrapado en una situación agotadora, es prudente descubrir la causa y buscar la solución. Esto es lo que hacen los sabios. La mera queja y el resentimiento solo empeorará la situación. Bien, los virtuosos se agotan en el Tao. No se preocupan por las cosas materiales, sino solo por la espiritualidad. Su agotamiento consiste en estar completamente absortos, olvidando incluso la comida y el sueño. Esto habla de, bueno, una persona muy compenetrada con su cultivo. También podría ser una referencia a personas que están haciendo algún tipo de práctica de como una suerte de retiro, de abstracción, ¿no? Absortos puede ser una práctica de meditación en la cual uno olvida un poco la comida y el sueño porque ya no tiene tantas necesidades físicas. Los anfitriones del Gua, es decir, el regente del hexagrama, son las líneas sólidas en el segundo y quinto lugar. Recuerden, abajo, el segundo lugar está el agua, es la línea sólida en el trigrama de agua, y en el quinto lugar es la línea sólida en el centro del trigrama del lago. Bien. El sólido del segundo lugar se agota con el vino y la comida, dice, respecto de las líneas, el elemento sólido del quinto lugar se agota con rótulas escarlata. Acá hay toda una referencia a la vestimenta de la túnica imperial. El color escarlata era el color del emperador, ¿no? Entonces simbolizaba la túnica imperial de un rojo brillante. Entonces esto tiene dos significados. El hecho de usar atuendos demasiado exuberantes y lujosos para asistir a ofrendas ceremoniales, hacía referencia a unas rodilleras que se utilizaban al inclinarse y hacer reverencia. Dice, solo los funcionarios de alto rango podían llevar este tipo de atuendo. Entonces, personas en una posición elevada. Cuando uno, digamos, trata de mostrarse de alguna manera con estos lujos y no tiene la posición elevada para sostenerlos, muchas veces eso es una causa de agotamiento también, podríamos interpretarlo. Bien, bueno, eso respecto de la interpretación del agotamiento, que puede haber un agotamiento en cuanto a causas, por ejemplo, podría ser con el vino y la comida, las personas que caen en la indulgencia de los sentidos, y también un agotamiento respecto de lo que sería los lujos. En este caso hace referencia a estas túnicas ceremoniales. Cuando uno quiere darse más lujos de los que realmente puede sostener, puede ser también una causa de agotamiento. Bien, entonces, bueno, siempre se recomienda la moderación y adecuarse a la situación real que uno está viviendo, de alguna manera. Vamos a ir a leer a Wilhelm, que nos habla sobre el agotamiento. Dice Kuhn, la desazón, la opresión o el agotamiento. Arriba está el lago, debajo el mismo el agua. El lago está vacío y agotado. También, de otro modo, surge la idea del agotamiento. Arriba un trazo oscuro que debajo de sí retiene dos trazos luminosos. Es, en este caso, el trigrama del lago, ¿no? Que es una línea yin y abajo dos líneas yang. Abajo se ve un trazo luminoso enclavado entre dos oscuros, que es el trigrama del agua, que está la línea yang entera al medio, rodeada de dos líneas yin. El signo de arriba forma parte del principio luminoso, así por doquier los nobles se ven oprimidos y mantenidos bajo restricciones por los seres vulgares. En el dictamen dice, la desazón, logro, perseverancia, el gran hombre obra aventura, ningún defecto. Si uno tiene algo que decir, no se le cree. En épocas de necesidad son lo contrario del éxito, pero pueden conducir al éxito si le tocan al hombre adecuado. Cuando un hombre fuerte cae en necesidad, permanece sereno, pese a todo peligro, y esta serenidad es el fundamento de los éxitos ulteriores. Es la constancia que es más fuerte que el destino. Ciertamente no tendrá éxito quien interiormente se deje quebrar por el agotamiento, pero en aquel a quien la necesidad solo doblega
esta engendra una fuerza de reacción que con el tiempo seguramente habrá de manifestarse. Sin embargo, ningún hombre vulgar es capaz de eso. Únicamente el hombre grande obra aventura y permanece sin mácula. Es cierto que, por lo pronto, le queda vedado ejercer influencia hacia afuera, ya que sus palabras no tienen efecto alguno. De ahí que en épocas de necesidad sea cuestión de permanecer interiormente vigoroso y hacer poco uso de las palabras. Bien, a veces situaciones en las que uno externamente no tiene mucho reconocimiento, conviene guardar la energía y esperar momentos más oportunos. Dice en la imagen, en el lago no hay agua, la imagen del agotamiento, así el noble empeña su vida con el fin de seguir su voluntad. Cuando el agua del lago se ha escurrido hacia abajo, este tiene que secarse y agotarse, es su destino. Es también la imagen de designios adversos en la vida humana. En tales épocas no se puede hacer otra cosa más que aceptar el destino y permanecer leal a sí mismo. Está en juego el estrato más profundo de nuestro ser propiamente dicho, pues únicamente este estrato es superior a todo destino externo. Bien, acá, bueno, vuelve esta idea de que la virtud interna es más fuerte que el destino. Por más adversidad que uno esté pasando, muchas veces va a depender también de nosotros cuál sea el resultado de esa situación. Vamos a ir al maestro Juan, cuando cita a Confucio respecto de por qué estos hexagramas hacen a la formación de carácter, si bien es bastante evidente, podría pensarse, como en momentos de adversidad nos sirven para templar el carácter, dice en agotamiento o cansancio representa la prueba del carácter, la adversidad revela la propia virtud. Solo durante el tiempo del año en el que se vuelve extremadamente frío, reconocemos que el pino y el ciprés son los últimos en perder sus hojas. De esta manera, solo en circunstancias difíciles puede uno distinguir su propia moralidad. Luego de enfrentar la adversidad y caer en la dificultad, uno es capaz de identificar qué tan sólidos son las propias virtudes. Bien, bueno, un poco esta idea de que en los momentos de dificultad se pone en evidencia nuestro estado real, ¿no? Sobre el agotamiento también dice, es como estar en un impasse, pero también sin obstrucción. En el comentario de la decisión dice, caer en el peligro, recuerden el agua, que el trigrama del agua representa también el peligro. También dice, caer en el peligro, todavía optimista. En una situación de agotamiento, uno no pierde la propia prosperidad y suavidad, aunque solo la persona superior es capaz de hacer esto. Este hexagrama representa al individuo de carácter desarrollado que finalmente está en un impasse, donde debe probarse a sí mismo. Las dificultades y los obstáculos surgen, deben ser superados, aunque a veces parecen insuperables, ¿no? Él se ve a sí mismo confrontado por límites y que no puede dejar a un lado, pero estos pueden ser superados al reconocerlos por lo que son. En este reconocimiento del destino, de las cosas que deben ser aceptadas, uno cesa de odiar la adversidad. ¿De qué uso sería resistirse contra el destino? A través de disminuir el resentimiento, el carácter se purifica y avanza a un siguiente nivel. Es decir, es como esa frase que decía, bueno, tener la sabiduría de reconocer aquellas cosas que no se pueden cambiar porque hay realmente situaciones que exceden a nuestra propia obra, que vienen como dadas de afuera. Eso es lo que podemos llamar el destino. Uno, en vez de estar resentido contra el destino, debería reconocer qué es lo que no se puede cambiar y al mismo tiempo qué es lo que sí, también. Entonces, bueno, por último dice, a través del agotamiento uno aprende a disminuir el propio rencor. La persona superior, al encontrarse a sí mismo en una esquina, digamos, acorralado, se extrae a sí mismo de una posición difícil. Bien, es como un poco esta idea también. Las pruebas con las que nos vamos enfrentando en distintos momentos de la vida. Hay momentos de prosperidad, hay momentos de crecimiento y hay momentos de adversidad, de pruebas. Bueno, en esos momentos es donde realmente podemos saber en dónde estamos parados. Y también muchas veces reconocer, diría yo, que algunas cosas nos son removidas y para luego ser reemplazadas por quizá otros destinos
mejores. No toda adversidad es negativa. Está como si no lo conocen, es un cuento chino, creo que es de Zhuangzi, que dice que había un granjero que tenía un caballo. El caballo un día se le escapa y el vecino del granjero le dice, qué mala suerte, se escapó tu caballo. Y el granjero dice, bueno, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Pasa un tiempo y vuelve el caballo, esta vez acompañado por una yegua salvaje. Entonces se acerca el vecino del granjero y le dice, qué suerte que tenés, ahora tenés dos caballos que te pueden ayudar con las labores del campo. Y el granjero le dice, buena suerte, mala suerte, ya veremos. En eso, el hijo del granjero, tratando de tomar a la yegua salvaje, se cae y se rompe una pierna. Entonces viene el vecino otra vez y le dice, qué mala suerte que tenés, ahora a tu hijo se le ha roto la pierna y ya no te va a poder ayudar hasta que se recupere. Y el granjero le dice, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Eh, Resulta que pasa el tiempo y hay un conflicto bélico, una batalla, entonces vienen los señores feudales a reclutar a los jóvenes para ir al combate, y el hijo del granjero, al tener la pierna rota, no puede ir al combate. Entonces, una vez más, viene el vecino del granjero y le dice, qué buena suerte que tenés, que tu hijo se salvó de ir al combate por estar con la pierna rota. Y el granjero una vez más le dice, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Con esta idea de, bueno, las cosas en sí mismo no tienen un valor determinado, sino qué es lo que uno después hace con eso. Incluso situaciones de adversidad pueden utilizarse para beneficio, y muchas veces situaciones de mucha prosperidad a veces traen ocultas las semillas de grandes dificultades. Entonces, esto hay que tomárselo con pinzas. Bien, vamos a leer a Confucio directamente. De Confucio Esencial, según Thomas Cleary, para este hexagrama, dice: la buena persona aprovecha todas las posibilidades de la vida para arribar a su meta. Bien, esta idea de todas las posibilidades de situaciones favorables y situaciones desfavorables. Y hay algunas citas que dicen, em, una vez que Confucio tenía a dos discípulos a su vera, el maestro pidió a cada uno de ellos que expresara sus ambiciones. Un discípulo dijo, quisiera tener un carruaje y ropas como las de mis compañeros y no preocuparme si se gastan. El otro discípulo dijo, me gustaría no enorgullecerme en las cosas buenas y transferir a otros las fatigas. Uno de los discípulos preguntó entonces a Confucio cuáles eran sus deseos. El maestro dijo, confortar a los ancianos, tratar fielmente a los amigos y velar por los jóvenes. Es decir, le preocupaban más las personas que las posiciones materiales o su propio cansancio. Decía Confucio de cierto discípulo, en un país con el camino, el Tao sería, o sea, un país que sigue la virtud, no caerá en el abandono, y en un país sin el camino evitará ser ejecutado. Sobre este discípulo en particular, ¿bien? O sea, si este discípulo iba a un lugar que siguiera la virtud, no iba a caer en el abandono, y si estaba en un país sin virtud, iba a evitar ser ejecutado. Confucio le dio en matrimonio la hija de su hermano mayor a este discípulo, o sea, los tenía en alta estima. Em, para interpretar, ¿no? Depende, digamos, uno puede estar en una situación, en un país con con el camino, un país virtuoso, con el Tao, eh, a veces, o en un país sin el Tao, que no sigue el Tao, es decir, un país que está como en situaciones más adversas. En cualquier situación, si la persona digamos, templada de carácter, puede evitar tanto el abandono o ser ejecutado, es decir, no caer en la desgracia, sería. Confucio dijo, los esclarecidos no se confunden, los humanitarios no se preocupan, los valientes no tienen miedo. Serían como esas tres virtudes que busca desarrollar, ¿no? Evitar la confusión, la preocupación y el miedo. Como también esto lo podemos referir al exceso de emocionalidad que a veces nos perturba, ¿no? La preocupación, la confusión, el miedo también serían emociones que los esclarecidos, es decir, las personas templadas no van a tener, aún en situación de adversidad, podríamos pensar.
Dice, la persona cultivada planea en las alturas, los mezquinos miran hacia abajo, esto bueno, tiene que ver con las aspiraciones también. Y por último, dice Confucio, una vez pasé todo el día sin comer y toda la noche sin dormir, dedicado únicamente a pensar. No me sirvió de nada, dice, es mejor estudiar. Bien, bueno, simpática esa última frase, como diciendo, bueno, tampoco hay que pasarse todo el día sin comer y toda la noche sin dormir, solo pensando, es decir, no darle rienda suelta al sobrepensamiento, el exceso de trabajo intelectual, tampoco va a rendir sus frutos, es una situación de agotamiento, una vez más. Bien, dice, no me sirvió de nada, es mejor estudiar, como diciendo también, bueno, vamos con moderación a la hora de estudiar también. Bien, bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios de esto. Vamos a ir a el siguiente porque, como todo en el I Ching, tiene su otra cara de la moneda. Así como tenemos el agotar, está también el reponer. Bien, que en este caso es el hexagrama número 48, Ching. Dice, Ching reponer es el agua arriba, la madera abajo, como los trigramas que lo conforman. Ching es un pozo, un lugar de reabastecimiento. Este trigrama es el inverso del anterior, agotar. El ideograma es decir, el dibujo del hexagrama anterior mostraba la madera encerrada que se agota intentando crecer. En este es la imagen del riego de la madera, de su reabastecimiento. Pues tenemos la madera y arriba el agua, ¿no? Como trigramas. Y vamos a ver el significado de esto también. Dice, cuando uno se agota necesita reponerse. Agotar y reponer son opuestos pero complementarios. Wilhelm y Blofeld, así como la mayoría de los traductores, denominan a Ching como el pozo. Acá el maestro Juan adopta reponer porque el pozo es un símbolo de ser repuesto, es decir, de recuperarse. En la secuencia dice, los que se agotan desde arriba están seguros de volver a lo inferior. Así después de agotar sigue reponer. En el ideograma no es la imagen de un pozo, es decir, el dibujo, el carácter, sino del antiguo sistema de tierras que se llamaba Qing. Son, digamos, dos trazos verticales, dos horizontales y un punto en el medio. Bien. Es un sistema de distribución de tierras, es decir, yo pongo dos trazos verticales, dos horizontales, me queda dividido en 9 parcelas, un terreno. Bien. Entonces, el punto del centro representa el cubo o el pozo, el cubo es con el que se saca el agua, ¿no? El ideograma Qing representa un terreno dividido en 9 porciones iguales. Bien, cada porción ocupaba una cierta superficie y todas las tierras pertenecían al gobierno o al señor feudal. En ese caso, la porción central se cultivaba exclusivamente en beneficio del gobierno o del señor y contenía el pozo. Se cultivaba con el trabajo conjunto de las 8 familias que utilizaban las demás 8 porciones de tierra. Es decir, a cada otra porción se le le asignaba una familia y cada familia cultivaba su propio terreno, pero además todos trabajaban en el terreno común. Dice, cuando un varón alcanzaba cierta edad, recibía una porción de tierra del gobierno o del señor. Cuando envejecía, devolvía la tierra. Cada día, las 8 familias trabajaban primero en la parte central y el resto del tiempo en su propio terreno. El pozo alimentaba a todos los que vivían en las tierras del señor. Más tarde, 4 parcelas de tierra, o sea, 4 de estos, pasaron a formar una aldea. Como la gente de la aldea tomaba agua del pozo, este se convirtió en un mercado y adquirió importancia en la vida cotidiana del pueblo. Por esta razón, el verdadero espíritu de Qing es reabastecer a la gente. Los siervos, trabajando todo el día en las tierras y agotados, acudían al pozo para reponerse. El comentario sobre la decisión dice, el pozo reabastece, pero nunca se agota. Es como la idea de estar sacando todo el tiempo para nutrir a los demás. La estructura del hexagrama es agua arriba y madera abajo. Es esta imagen dio al antiguo sabio la idea de un pozo. El agua de un pozo era prácticamente un recurso inagotable, se utilizaba constantemente, pero se rellenaba sin cesar. Era la fuente de vida. La imagen también sugiere que las raíces de una planta extraen agua del suelo para nutrir el tallo y las hojas. Es decir, en este caso tenemos, como les decía, la madera debajo del agua, la madera representada por el trigrama de viento, que también es elemento madera,
y lo que hace es la madera que baja del agua para extraer el agua del pozo. Bien, dice en la decisión, el emplazamiento de un pueblo puede trasladarse, pero no el pozo, ¿no? Como esta idea, el pozo es el lugar fijo alrededor del cual se organiza el resto de la vida social. En este caso, la configuración de los primeros mercados o lugares de intercambio y posteriormente de las aldeas. Dice, el hexagrama muestra la sabiduría de reabastecer a la gente. Para reabastecer a la gente, la cabeza de familia o el líder de una comunidad debe contar primero con una fuente que sea inagotable. Según la sabiduría de los antiguos sabios, la única forma de asegurar que el suministro sea inagotable es hacer el mejor uso posible de las personas y los recursos y dejar que los productos fluyan abundantemente hacia el mercado, es decir, favorecer el intercambio también. Este hexagrama también explora la sabiduría de emplear a personas virtuosas. El agua de un arroyo es un regalo de la naturaleza. El agua de un pozo es el resultado de los logros de los seres humanos. Bien, es decir, estando al lado de un arroyo, uno tiene el acceso al agua directo, pero el pozo hay que cavarlo, implica un trabajo, un mantenimiento. Todos los arroyos subterráneos están ahí, pero sin excavar se desperdicia el agua. Lo mismo ocurre con las personas capaces y virtuosas. En la antigüedad, seleccionar a los virtuosos y capaces era siempre una tarea importante de un gran rey. Es decir, como la idea de el gobernante era quien tenía que rodearse de las personas capaces que lo ayudaran en la gestión de su gobierno. Y también de esto iba a depender el éxito de su gobierno. El anfitrión del hexagrama es inusual, dice, es el elemento yin en el lugar más alto, que sería del trigrama del agua, es el que está arriba. El elemento yang en el quinto lugar es el del rey, recuerden las posiciones, el quinto lugar siempre es el lugar del rey, firme y fuerte, central y correcto. En el comentario de Confucio sobre la decisión dice, se puede mover el sitio de una aldea, no el pozo, porque los sólidos están en las posiciones centrales. En este caso es segundo y quinto lugar, son líneas yang, por eso son sólidos en posiciones centrales, es digamos el centro del trigrama inferior y del superior. El firme hace referencia al rey en el quinto lugar, él es el pozo, es la fuente de reabastecimiento. Las cosas pueden cambiar, pero su deseo de reabastecer al pueblo nunca cambia. Esta línea tiene los atributos correctos para ser el anfitrión, pero no es el anfitrión. ¿Por qué? Ya vamos a ver. El anfitrión es el regente, el que le da la clave al hexagrama. Dice, hay otro elemento yang que es firme y fuerte, central y correcto. Es el elemento yang que ocupa el segundo lugar. Este elemento yang también podría actuar como anfitrión, pero no lo hace, puesto que en este hexagrama se trata de sacar agua del pozo o de seleccionar a los virtuosos y a los capaces entre la multitud. O sea, con esta idea de sacar agua del pozo es ir a buscar las personas capaces para que puedan aportar, ¿no? Para que puedan colaborar con la gran tarea. Esto solo puede lograrlo la persona que se encuentra en la cima. El elemento yin superior simboliza un pozo sin tapa, lo que indica que el recurso del pozo está totalmente utilizado. Esta línea representa la sociedad ideal, una sociedad de gran armonía en la que el líder y el pueblo trabajan en plena cooperación y con unidad de propósito. Bien. Bueno, después hay algunas referencias históricas sobre el nuevo sistema de tierras que estableció el rey Wen cuando anula la esclavitud, pero vamos a dejarlo eso para otra oportunidad. Vamos a ir a ver qué nos dice Wilhelm sobre el pozo. Qin, el pozo de agua, está arriba el agua, abajo el viento o la madera. Dice, abajo está la madera, arriba el agua, la madera desciende al interior de la tierra a fin de elevar el agua. Es la imagen de un pozo de palanca de la antigüedad china. La madera no hace referencia a los cubos que en la antigüedad eran de barro cocido, sino a la vara de madera mediante cuyos movimientos se extraía el agua del pozo. Bueno, esta es otra interpretación un poco más fina de la imagen. La imagen alude asimismo al mundo vegetal que en sus arterias eleva el agua de la tierra. El pozo del que se extrae el agua contiene además la idea de un inagotable don de alimento. El dictamen dice, el pozo puede cambiarse de ciudad, mas no puede cambiarse de pozo. Este no disminuye y no aumenta, ellos vienen y van y recogen del pozo cuando casi se ha alcanzado el agua del pozo, pero todavía no se llegó abajo con la cuerda o se rompe el cántaro, esto trae desventura. Acá hace referencia a las distintas líneas
que van mostrando situaciones difíciles. Por ejemplo, bueno, si se rompe el cántaro, es un mal presagio. O, no, o el pozo está vacío o no está mantenido también. Dice, las ciudades capitales eran a veces trasladadas en la antigua China, en parte por motivos de ubicación, en parte al producirse los cambios de dinastía. El estilo de edificación se modificaba en el curso de los siglos, pero la forma del pozo sigue siendo la misma desde tiempos antiquísimos hasta nuestros días. Así, el pozo es un símbolo de la organización social de la humanidad en cuanto a sus necesidades vitales primarias, independiente de todas las formaciones políticas. Las formaciones políticas, las naciones cambian, pero la vida de los hombres con sus exigencias sigue siendo eternamente la misma. Esto no puede modificarse. Asimismo, esa vida es inagotable. No disminuye ni aumenta y está ahí para todos. Las generaciones vienen y se van, y todas ellas disfrutan de la vida en su inagotable plenitud. Sin embargo, para una buena organización estatal o social de los hombres hacen falta dos cosas. Es necesario descender hasta los fundamentos de la vida, ¿no? Como la idea del pozo, uno desciende hacia abajo a buscar el agua. Toda superficialidad en el ordenamiento de la vida que deja insatisfechas las más hondas necesidades vitales es tan imperfecta que no difiere de un estado en el cual ni siquiera se hubiese hecho algún intento de ordenamiento. Asimismo, acarrea males una negligencia a causa de la cual se rompe el cántaro. Cuando la protección militar de un Estado, por ejemplo, se exagera al punto de provocar guerras por las que se ve destruido el poderío del Estado, esto equivale a la rotura del cántaro. También, en lo relativo al hombre individual, debe tomarse en consideración este signo. Por diversas que sean las inclinaciones y las formaciones de los hombres, la naturaleza humana en sus fundamentos es la misma en todos los casos, y cada cual puede proveerse durante su formación, recurriendo a la fuente inagotable de la naturaleza divina de la esencia humana. Pero también, al respecto, existe la amenaza de dos riesgos. En primer lugar, que durante su formación uno no penetre hasta las verdaderas raíces de lo humano y más bien quede atascado en medio de las convenciones. Semejante semicultura es tan mala como la incultura. O bien que súbitamente uno claudique y descuide la formación de su ser. Bien, acá también hace referencia a la formación del carácter en la idea de ir hacia lo profundo. Wilhelm menciona la fuente inagotable de la naturaleza divina de la esencia humana, sino como que todos nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra profundidad, una suerte de naturaleza divina en la esencia humana de la cual podemos alimentarnos de forma inagotable, pero para esto se requiere cierto nivel de profundidad y no quedarse en la superficialidad. La imagen dice, sobre la madera está el agua, la imagen del pozo, así el noble alienta al pueblo durante el trabajo y lo exhorta a ayudarse mutuamente. Abajo está el signo Sun, madera, y encima el signo Kan, agua. La madera succiona el agua hacia arriba, así como la madera en cuanto organismo imita la actividad del pozo que redunda en beneficio de las diferentes partes de la planta. Ordena el noble la sociedad humana, de modo que a la manera de un organismo vegetal haya una mutua interpenetración para bien del todo. Bueno, un poco difícil como está expresado, pero bueno, es la idea de ir a nutrirse desde las raíces, tomar para que llegue a todas partes. El pozo, el reponer. Y yendo hacia Confucio sobre la formación del carácter, dice, reponer representa el campo del carácter. Campo con esta referencia también quizá a campo de cultivo, ¿no? Una de las cualidades distinguidas de un pozo es que se repone a sí mismo, o sea, se rellena solo. Por lo tanto, está constantemente sirviendo a las personas que lo usan, sin cambiar su naturaleza. El carácter moral de uno debería siempre llevarnos a hacer el bien hacia otros y de la misma manera nunca cambiar la propia naturaleza esencial. Con esta idea de uno que está también dando a otros o sirviendo a otros, de alguna manera también se está reponiendo a sí mismo. Bien. Y reponer, dice,
La decisión en el hexagrama dice, el sitio de la villa puede moverse, pero no el pozo, no se pierde ni gana, yendo y viniendo, sacando y sacando. Este hexagrama representa una fuente, ¿no? La cual, aunque está en un lugar fijo, dispensa bendiciones, bendiciones a, a lo largo y a lo ancho, y su influencia es de largo alcance. Esto muestra el campo en el cual el carácter puede tomar efecto. Percibimos la profunda influencia emanando de una personalidad rica y generosa. Una influencia que no es menor el hecho de que la persona esté todo el tiempo manteniéndose, digamos, en el fondo. O sea, quizá no pasa al frente, pero está dando permanentemente. Este hexagrama muestra lo que es recto y por lo tanto hace posible que esa rectitud tome efecto, ¿no? Y por último, dice, el pozo trae discriminación sobre lo que es correcto. Reponer es dar favores a otro sin perder nada de uno mismo. Bien, como esta idea. También está esta idea de que para poder dar, uno no puede dar lo que no tiene, pero en este caso habla de dar aquello que no necesariamente me disminuye cuando yo lo doy, como quien comparte su cultivo, su sabiduría, su consejo, sino que al mismo tiempo de que estar dando, también me estoy reponiendo, como estar al servicio de otros también tiene que ver con eso. No es un dar indiscriminadamente a costa de perder uno, sino un dar lo que abunda y también hace que uno crezca en ese sentido. Es un poco difícil de interpretar, pero eh, es la interpretación que yo estoy haciendo al menos. Bien, por último, vamos con Confucio Esencial, dice sobre el hexagrama 48, la buena persona alienta a los demás e invita a la reciprocidad. Y hay unas citas de Confucio que dice, Confucio dijo, es hermoso residir en la benevolencia. Si no la escoges como morada, ¿cómo puedes llegar al conocimiento? Acá como virtud de la benevolencia es esto, no es necesariamente la benevolencia en cuanto a materialidad, sino también en cuanto al trato, también es ser generoso, ser amable con el trato, ser compasivo, también podría ser otra interpretación de benevolencia. Hablando de un hombre famoso conocido como el mediador, Confucio dijo, el mediador era competente para el trato social. Con el tiempo la gente llegó a respetarlo, bien, como una persona que tenía esta capacidad de resolución de conflicto. Un discípulo preguntó a Confucio sobre el gobierno. Confucio dijo, procura que haya suficiente alimento, suficientes armas y que el pueblo confíe en el gobierno. El discípulo inquirió, sí, inevitablemente una de estas cosas debiera ser omitida. ¿Cuál sería? Confucio dijo, suprime las armas. El discípulo preguntó entonces, si una de las otras dos cosas inevitablemente debiera ser eliminada, ¿cuál sería? Confucio dijo, elimina los alimentos. Desde la antigüedad muere gente, en cambio nada puede hacerse sin la confianza del pueblo. Bien, bueno, discutible la segunda sugerencia de Confucio. La primera, bueno, eliminar las armas, seguro que sí, como primera necesidad, pero dice Confucio que si no hay confianza, no hay gobierno directamente, sería como la interpretación. Bueno, hasta acá con estos dos hexagramas del agotamiento, agotar y reponer. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, si no me lo pueden hacer llegar en algún momento, pero tenemos esta idea también de, como resumiendo, bueno, en el primero, en la situación de agotamiento, estaba esta idea de que por más adversa que pueda llegar a ser una situación, siempre puede ser tomada para el bien en cuanto al cultivo del carácter, las pruebas del carácter, ¿no? La adversidad nos pone a prueba, como se dice. Y en el segundo, en el del reponer, también hace referencia a un estado en el cual uno, si está conectado con es una interpretación mía, ¿no? Pero si uno está conectado con su fuente, con algo, digamos, que es inagotable, puede al mismo tiempo estar dando a otros sin agotarse a uno mismo.
Bien, es como esta idea de cómo ser un pozo, cómo estar en servicio, cómo dar, que puede ser a veces a través de la amabilidad, a través del trato, a través de recursos, eh, como forma de cultivo de carácter también, nos va a llevar por buen camino. ¿Qué sería lo contrario? Acá, como para entenderlo, bueno, una persona que quizás sea muy estudiada, muy cultivada, pero realmente no comparte su conocimiento, de nada sirve, digamos, es un pozo que está tapado arriba, no se puede extraer nada de él. Esto pasa a veces con algunas personas que están como quizá no en contacto con la sociedad y todo su cultivo, todo su estudio, su acumulación queda inerte, no sirve, no cumple su función. Bien, em, lo mismo para el gobernante, en este caso el rey, era su tarea saber elegir a las personas virtuosas para que lo ayudaran en la gestión, eh, de forma tal que se pusiera en juego ese recurso. Bien, bueno, hasta acá con el encuentro de hoy entonces, Yo si no hay más pensaba por preguntas, ahí sí, con lo del agotamiento, que como que a veces uno se agota en realidad como una limpieza, ¿no? Para vaciarse de cosas que por ahí ya no sirven y, y después reponer con cosas que sí sirven y que sí alimentan y que ahí sí podés compartir. Como que las sí, pruebas a veces vienen a sacudirte un montón de estructuras que tenés que no van. sí, puede ser esa situación de adversidad de prueba que remueva cosas que a lo mejor estaban de más, quizá. Claro. Muchas veces en situaciones de pérdida, a veces uno se da cuenta que quizá no necesitaba tanto de aquello que se pierde, ¿no? A veces hay un exceso de acumulación también. Como decía en alguno de los comentarios, decía, el agotamiento a veces puede venir también por el exceso. Este exceso puede ser exceso de actividad, exceso de bienes. Imagínense, no sé, una persona, yo lo veo mucho en eh, un adulto mayor, por ejemplo, que cuando es joven y tiene familia, vive en una casa grande, pero ya cuando esa persona ya está más anciana, con menos energía, vivir en una gran casa, por ejemplo, sería demasiado trabajo. Entonces, eso puede llevar al agotamiento. La persona que quizá tiene demasiado esfuerzo en el día a día para mantener, porque está abarcando demasiadas áreas. Quizá esa persona tendría que dejar algunas cosas, ¿no? Mm. Lo que no se puede sostener, a veces se cae, como se dice, y quizás sea necesario que eso se caiga para poder preservar la vida, ¿no? Cuando uno está tratando de sostener demasiado, eso nos puede llevar a un estado de agotamiento y a veces peligrar la vida también. Pienso en personas que se desviven trabajando porque están queriendo sostener algo que realmente no se va a poder sostener, ¿no? A veces hay que dejar que se caiga y después reconstruir lo verdadero, lo que sí es vital y sí se puede sostener, Sí, tal puede cual. ser. Mm. Em, pero bueno, de todas formas, cualquier interpretación es bienvenida. Eh, pero sí, a veces uno guarda de más. Uno quiere llevar adelante, como decía, bueno, estoy haciendo malabares con 20 cosas y alguna se va a caer. A veces es mejor que Sí, alguna se caiga y que las demás sigan, pero por eso hay que saber distinguir qué es lo esencial y qué es lo que no. claro, estar ahí Este, conectado. sí. Bueno, es Gracias. interesante la idea de dejar que las cosas se caigan, se agoten y luego reponer lo vital, reponer lo que es verdaderamente vale la pena reponer también, ¿no? Em, bien, bueno, hasta acá con el encuentro de hoy y nos estamos viendo para la próxima. Me pueden hacer llegar sus consultas, comentarios y ya estoy actualizando el Classroom con todas las traducciones hasta el momento para que lo tengan más ordenado ahí para los suscriptores. Bueno, Bueno, muchas gracias gracias. por todo. Nos vemos Nos y vemos. que tengan buenas lecturas del I Ching.